Muy buenas noches, pues estamos aquí degustando un rico café con el doctor Agustín García Márquez, el cual le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para platicar sobre un tema muy importante para nuestro estado de Veracruz y sobre todo los ayuntamientos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, acepté la invitación para participar en Excelente. Bueno, vamos vamos a entrar en materia, doctor. Pues básicamente uno de los aspectos más importantes que se han considerado y analizado es la figura en los ayuntamientos del cronista municipal. Eso obviamente en tu experiencia, además tú eres cronista, obviamente licenciado con maestría y doctorado en temas históricos, sobre todo mesoamericanos, y actualmente cronista del municipio de Huihuapan. Entonces, pues te agradeceremos nos compartas tu experiencia y un poquito el contexto de los antecedentes y las facultades, obviamente, de los cronistas. Okay. El cargo de cronista municipal ha sido una necesidad histórica. Existen relatos de 1804 para la región de Orizaba sobre los antecedentes históricos del municipio de Orizaba, por ejemplo. 1804. Sí, es de los documentos más recientes, antiguos que se conocen en la región. Ese documento surge en el contexto de una disputa histórica entre los indígenas de la República Naturales de Orizaba y el vecindario de españoles, sobre quién tenía derecho a ciertas tierras. Hasta nuestros días, esa necesidad de un experto, un conocedor de la documentación, de los antecedentes históricos, de patrimonio cultural, gestor de los archivos municipales, pero que además tenga la habilidad de buscar información en archivos nacionales o estatales, está presente hasta nuestros días. Ahora, durante mucho tiempo fue una especie de posición más bien social, ¿no? De estatus, de presentarse de alguna manera ante la sociedad como alguien conocedor o cierto reconocimiento social. Existe, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Cronistas de Ciudades. Ellos vendían un título. Las personas iban con la asociación, pagaban un dinero y la asociación les daba un nombramiento de cronista en la ciudad X, ¿no? Hasta el año 2007, el Congreso del Estado de Veracruz tuvo el tino de modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre, el artículo 66b, bis, que le llaman, e instauró una serie de atribuciones a los cronistas, a los ayuntamientos para nombrar cronistas. Esto significa que a partir de 2007 el cronista es un cargo municipal. Las personas ya no pueden presentarse como cronistas solo porque les gustó o porque alguien les dijo que fueran cronistas, porque bueno, es usurpación de funciones. El cronista solo lo puede hacer en el estado de Veracruz a partir de que un cabildo lo nombra como tal. Para ello debe ser vecino, nacido o vecino en el municipio, residir ahí, especialmente es un requisito muy importante, y también que sea reconocido por un trabajo previo en el ámbito de patrimonio cultural, la vida artística o aspectos históricos municipales. No todos los ayuntamientos o los territorios municipales tienen perfiles de esta naturaleza. Entonces, en el Congreso se planteó la posibilidad de un Consejo de la Crónica. Esto es personas que no necesariamente residan en el municipio, pero que conocen. El ayuntamiento puede invitar a estas personas para colegiarse y participar en la función de cronista, mientras que una persona nombrada que tal vez no sea un experto, pero sí residente, pueda servir como secretario técnico de esos consejos de la crónica. Consejos de la crónica también facilita en ciudades como Córdoba o Jalapa, que hay muchas personas interesadas, con buenos perfiles, capaces. Entonces,
Para evitar que solo sea unos, se forma un consejo y pueden participar distintos perfiles. La experiencia es que municipios pequeños necesitan un cronista, no hay tanta necesidad del consejo, pero municipios grandes como Jalapa, Córdoba, Orizaba requieren, el puerto de Veracruz, requieren perfiles muy diversos. Por ejemplo, la cuestión de desarrollo urbano, la protección de patrimonio histórico, que necesita arquitectos. El relato histórico, a veces incluso por periodos, historiadores especializados en la época prehispánica o en la época colonial, siglo XIX, algunos especializados, por ejemplo, en Río Blanco, el movimiento obrero, que se requiere un municipio como Iztac, con una diversidad de culturas, de modos de producción, pues requiere más de un especialista, tanto en ámbitos de antropología como de historia. Entonces, los antecedentes vienen de muy lejos. Hay una etapa donde se nombran cronistas por parte de asociaciones civiles y a partir del 2007 esos nombramientos no tienen valor legal en el estado de Veracruz porque solamente la autoridad municipal puede nombrar un cronista y que además es un nombramiento por 10 años. Esa es otra de las cuestiones. Puede estar en nómina o puede ser honorario del puesto. Pero bueno, los ayuntamientos ahora tienen la obligación de nombrar a estos personajes, tenerlo en cada municipio. Fíjate que te comparto una experiencia personal que me tocó vivir precisamente aquí en el municipio de Ixtaxoquitlán. Actualmente trabajo en el Ayuntamiento de Córdoba, haciendo un trabajo similar al que hacía aquí, que precisamente tiene que ver con la escrituración de las escuelas. Pero para poder hacer el procedimiento correcto de la escrituración de las escuelas, tuvimos que remitirnos a los aspectos históricos de la tenencia de la tierra. Y en el caso de Ixtaxoquitlán, bueno, encontramos 7 tipos de propiedades diferentes, con procedimientos diferentes. Nada más pudimos hacer la mitad de escrituraciones porque después se vino la pandemia y bueno, fue muy complicado. Posteriormente, Córdoba se entera de que Ixtaxoquitlán fue el único municipio a nivel estatal que más escrituras logró y nos contratan para allá. Entonces, ahorita, Córdoba es una ciudad muy rica, precisamente en el sentido histórico, su patrimonio, su historia, su época prehispánica, en fin, muy rica, que se puede degustar bastante bien. Y precisamente ahí identificamos más de 12 tipos de propiedades, prácticamente desde los procesos de la ley Lerdo, con Juárez, que hizo los procesos expropiatorios, manos muertas, se llamaba la ley, si no mal recuerdo, 1860, 1860, y precisamente ese aspecto nos obligó a tener que recurrir a los temas históricos, a la identificación de los tipos de propiedad. Tú dijiste algo importante al inicio ahorita de tu charla, el aspecto de los límites, o sea, es decir, había personas que resguardaban los documentos originarios, porque el tema de la tenencia de la tierra siempre ha sido un tema también de conflicto en límites territoriales, ¿no? Por la delimitación, pues, de un gobierno, de una administración en este caso, con relación a estos aspectos. Aquí en tu experiencia, ¿qué aspectos relevantes históricos prehispánicos y posteriormente a la llegada de los españoles que todavía pudieran tener vigencia en la actualidad en cuanto a límites territoriales? Y te lo digo por esto, estando en Ixtaxoquitlán, precisamente el INEGI pretendía la laguna que está aquí de Ojo de Agua, decía que toda ya estaba del lado de Orizaba, cuando en realidad hay un acuerdo por ahí implícito de mitad y mitad. En tu experiencia ahí, este tema de los límites, el tema del municipio también de Barrio Nuevo, según tengo entendido, en alguna otra charla habías comentado, la importancia en este aspecto. Uno de los temas relevantes de los municipios es su conformación territorial.
Esto es el ámbito en donde pueden ejercer su jurisdicción. Actualmente, pavimentar una calle o realizar una obra fuera del ámbito territorial es un desvío de recursos. Entonces, la Secretaría de Obras entrega un GPS a los municipios para que cuando vayan a ubicar una obra, el GPS dice si están dentro de su municipio o no. Ahora, esa demarcación territorial que ya viene precargada en los GPS es la de INEGI. La región ha tenido varios problemas entre municipios, no solo, por ejemplo, Iztagui, Orizaba, sino, bueno, Orizaba como casi todo el mundo, y varios municipios en la zona, donde la gente cree o afirma o tiene escrituras públicas de sus casas, están en un municipio y el INEGI dice otro. Entonces ha sido ahora frecuentemente este tipo de incidentes. Lo que sí es cierto es que es el Congreso del Estado el que delimita, el que asigna límites municipales. Algunos de ellos son antecedentes desde épocas prehispánicas, especialmente en el siglo XIX va a haber varios decretos en áreas conflictivas. Cuando viene la Primera República Federal y también el Estado la Primera Constitución, algunas haciendas quedan en distintos municipios o quedan sin un municipio específico, y cuando se registran las escrituras a finales del siglo XIX se les asigna un municipio. Incluso en ese momento hay escrituras donde no se dice en ningún lugar en qué municipio están, por estas ambigüedades. Entonces, esto se ha ido resolviendo desde, no sé, siglo XVI, XVII, XVIII. Todavía el Congreso de Veracruz tiene alrededor de unos 50 conflictos de límites municipales en todo el estado. Entonces, ahora, la relación de un cronista municipal con este tipo de conflictos es proveer información, analizar la información, y también hay algo que se llama diplomática en el ámbito de la historia, es decir, cuando el documento se generó, cuál era el contexto legal que le daba sentido, que le daba legalidad a ese documento. Esa legalidad en muchos casos ya no existe, pero en su momento fue vigente. Entonces, no solamente, bueno, este documento dice que es tierra, está un territorio determinado, perteneció a este municipio en tales años. Ahora, era legal, tenía vigencia legal en ese momento. Requiere reconocer las leyes, las autoridades que le dieron origen, el principio de procedencia, de tal manera que podamos decir en su momento este documento es vigente. No solo es un antecedente histórico, sino que para efectos administrativos o judiciales o de procedimientos legales, la autoridad legal puede decir, bueno, estuvo vigente y es un antecedente, lo cual permite normar el criterio de la autoridad actual. ¿Sí? Ya sea un documento de origen agrario, un documento de origen civil, o otros referentes del ámbito militar, hay que determinar si era vigente para la autoridad y es un antecedente que determina la territorialidad. Pues, estos dos aspectos requieren a veces personal muy competente y conocedor. En el estado de Veracruz, hasta donde sé, solo la doctora Marisol Luna, que creo que era la abogada general de la Universidad Veracruzana, y yo tenemos experiencia en este tipo de litigios. O sea, son temas demasiado especializados y muy necesarios. Hay 2 o 3 asesores técnicos en el Congreso siempre, pero cada vez que llega un nuevo Congreso necesitan ponerse al día. Sí. Ahora, los cronistas municipales tienen un buen conocimiento del territorio y de las fuentes. Sí. Tienen otra ventaja, conocen a las personas. Entonces, a veces las personas tienen documentos o tienen relatos, memorias de los abuelos que les orientan. Las pláticas sobre en tal lugar había una panera, o en tales años llegaron unos ingenieros y dijeron que de aquí para allá era el límite, ¿no?
Ese tipo de información el cronista puede aportar mucho, a condición de que tenga más claro de qué se trata la información. Sí, es uno de los aspectos más solicitados. Ahora, la ley orgánica del municipio libre dice que el cronista municipal debe aportar la información que se le va a solicitar. Esa es una de las atribuciones, ya sea para actos cívicos, construir monumentos, estatuas a algún héroe local, establecer fechas cívicas, incluso a veces participan en lo de los nombres de las calles. Sí, la cuestión también de la monografía, que eso es lo más socorrido, dar conferencias, atender cuestiones también muy vinculadas al turismo, cultural,